Sí, esa parte no Sí. está buena. Pero bueno, es lo que toca. Ujú. Bueno, son las 18:10 en mi reloj. Eh, como ustedes Dale, arrancamos. Bueno, medio dale, que dale. estábamos acá de charla entre mate y mate, pero bueno, ahora vamos a ponerle un marco institucional al inicio de la charla. Justo está Rodrigo Ávila Huidobro pidiendo entrar, le vamos a dar enter a Rodri y vamos a presentar esta actividad en la segunda semana que está transitando la Universidad de Avellaneda, la Semana de la Ciencia. Esta es una semana en donde desde las universidades nacionales, no solamente desde la Universidad Nacional de Avellaneda, sino de todas las universidades del país, hacemos este trabajo de difusión y divulgación de la producción científica, académica, tecnológica, artística de las universidades públicas. Bueno, esta es, como decíamos, es la segunda semana que venimos trabajando en la Universidad de Avellaneda. Hemos recorrido la producción de todas las carreras y de todos los departamentos. No hubo nadie que se haya quedado afuera, además de otro tipo de instancias. Los observatorios han participado, la Secretaría de Bienestar, el Observatorio de Graduades, han sido parte de poder contar de qué es lo que va la producción científica en una universidad del Bicentenario como la nuestra. Hoy vamos a charlar con Verónica Pereira y Fabricio Laino, así es tu apellido, o Laino. Laino. Laino, perfecto. Con Fabricio Laino sobre el arte y los derechos humanos, nuevas voces en la memoria de Malvinas, un laburo muy interesante, y bueno, los invitamos a todos a quedarse. Si ustedes tienen algún tipo de consulta, la escriben en el chat, que yo voy recogiéndolas, así cuando te esté por terminar la charla, cuando termine la charla, le pasamos tanto a Verónica y a Fabricio o a cualquiera de los que participe acá que quiera dar la respuesta. Bueno, les agradecemos a todos, la charla va a quedar colgada en el repositorio de la universidad y bueno, la saludamos también a Patricia Domench, que es la secretaria de investigación de nuestra universidad, y le agradecemos un montón a Verónica y a Fabricio por hacerse parte de esta semana. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad, bueno, es un gusto estar nuevamente en otra de las actividades de esta Semana de la Ciencia, que viene así como muy concurrida y variada. Agradecerles a Verónica, a Fabricio también por la organización de esta actividad y por la presentación que van a realizar. No voy a poder estar todo el tiempo, pero al menos me voy a quedar un rato escuchando, porque la verdad es un gusto escuchar a nuestros investigadores, investigadoras en los distintos temas que están estudiando, ¿no?, en nuestra universidad, y también un tema tan interesante, digamos, vinculado a la cuestión de los derechos humanos, el arte y una temática tan relevante como la de Malvinas, ¿no?, para nuestro país, para nuestra sociedad. La verdad que muy interesante y les agradezco nuevamente, digamos, poder organizar esta actividad con nosotros y poder mostrarla a toda la comunidad universitaria, y más también porque estas charlas son absolutamente abiertas, así que todo aquel que tenga interés puede conectarse, así que la idea es que digamos, lo que produce la universidad esté totalmente visible y llegue a todos y a todas, ¿no? Entonces, creo que es para disfrutarlo. Así que bueno, les paso la palabra, no sé si a Verónica, creo que seguías vos, y así ya iniciamos la actividad. Gracias a todos y todas por estar. Buenísimo, muchas gracias Patricia, gracias también a la Secretaría, a Patricia como secretaria de investigación, a Vicky y a toda la gente que trabaja y trabajó para
este momento y por la convocatoria. Y gracias a todos por venir, por conectarse a las 18. La verdad que vamos a hablar unos 40 minutos más o menos con Fabricio y nos gustaría muchísimo después escuchar reacciones, comentarios, quejas, huevazos, por suerte, en la virtualidad no se pueden. Estos son algunas ideas de un recorrido de investigación que se inició en el 2015, más o menos, dentro del grupo de estudios sobre memorias, política y cultura en la Argentina reciente, y que se pregunta, en este grupo participan algunos integrantes que están por acá, docentes, investigadores en formación, como Leandro Martínez también, y se pregunta por la construcción de memorias de Malvinas, ¿no? Y cabalga dos campos aparentemente muy diferentes, el arte o las artes escénicas y el teatro, más concretamente, y el campo de los derechos humanos. Estos dos campos tan inconexos, aparentemente, el esfuerzo de mirarlos simultáneamente nos ha abierto preguntas de investigación muy ricas, ¿no? En un problema que tiene múltiples escalas, dimensiones y temporalidades. ¿Por qué Malvinas? ¿No? Bueno, Patricia decía, es un tema tan importante, tan sensible a la identidad nacional. Sí, de todas maneras creo que vale la pena decir dos palabras por qué seguimos trabajando sobre Malvinas. Es una especie de pasado que no pasa, ¿no? Como dice Schelin citando a Rousseau, es una herida abierta, sigue siendo uno de los fenómenos más traumáticos y más dilemáticos de nuestra historia reciente. Por un lado es la guerra, ¿no? La guerra que antecedió y desencadenó el fin de la última dictadura cívico-militar, una guerra que tuvo un gran apoyo popular al principio y terminó siendo vista como una estafa más de una dictadura genocida, donde los medios masivos de comunicación cumplieron un rol fundamental, donde por primera vez participaron jóvenes civiles en cantidades impresionantes, un 70% aproximadamente fueron conscriptos, jóvenes civiles haciendo el servicio militar obligatorio y participaron de la mano de los cuadros militares en la única guerra donde Argentina fue una de las partes contendientes. Y además, y un poco por esto creemos, tanto la guerra como el servicio militar obligatorio, que es algo de lo que vamos a terminar hablando hoy un poquito, siguen siendo laboratorios para pensar las relaciones entre cívico-militares en la Argentina, ¿no? Las relaciones entre las fuerzas represivas y la población civil, que además está a decir, sigue siendo una de las urgencias de nuestro presente. Y por otro lado, Malvinas es también la causa, ¿no? Que como argumenta Rosana Huber, Malvinas es una suerte de metáfora de la nación, un símbolo muy potente para construir comunidad política nacional, que se viene gestando desde el siglo XIX, y que recuperar Malvinas es algo así como la recuperación final de la Argentina, ¿no? Bueno, estos son algunos motivos sumamente contundentes que nos motivan, y el deseo de Malvinas está un poco entretejido también a todo esto. Le doy ahora la palabra a Fabricio. Por ahí, Vicky, ¿podés iniciar la presentación? Perfecto, genial. Bueno, muchísimas gracias también. Brevemente agradezco a Victoria, a Patricia y a todos y todas quienes organizaron, que están en la organización de la Semana de la Ciencia y quienes posibilitaron esta charla. Y en la continuidad de lo que planteaba Verónica, digamos, nuestro interés por las memorias de Malvinas en diferentes registros y en diferentes variantes, tiene un punto de partida conceptual muy claro, que es pensar a las memorias como un campo de disputa y transformación constante. Las memorias no son unívocas, no son estáticas, no son de una vez y para siempre, no surgen principalmente de un consenso, sino que, por el contrario, son plurales, son heterogéneas, son dinámicas, están en constante revisión y cambio. Y esto significa que diferentes presentes, diferentes contextos actuales interpelan a ese pasado con enfoques diferentes, diversos y con nuevas preguntas. Y eso habilita nuevas voces, nuevos testimonios, testimonios que antes estuvieron silenciados, o dimensiones de esas memorias que antes estuvieron ocluidos o opacados.
Y en ese sentido, nosotros consideramos claramente que entre el 2003 y el 2015 hubo un contexto de políticas de memoria y de cambios en los marcos sociales de la memoria asociados con esas políticas que permitieron una nueva escucha, una revitalización en torno a las memorias de Malvinas. En estos años, muchas de las reivindicaciones históricas de los organismos de derechos humanos, que están condensadas en la consigna Memoria, Verdad y Justicia, fueron retomados por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y, como decía antes, transformados en políticas públicas. Esto tuvo diversos efectos muy conocidos por la mayoría, ¿no? Muy concretos, en la reorientación de las políticas desde el Estado hacia el pasado reciente argentino, como por ejemplo la reapertura de los juicios, de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad, la recuperación de numerosos excentros clandestinos de detención y su conversión en espacios de memoria, y muy importante para nosotros en nuestra investigación, la reivindicación pública de la trayectoria de lucha y de las memorias de los organismos de derechos humanos. Todo esto contribuyó, como decía antes, a configurar un nuevo marco, o nuevos marcos sociales, para hablar en plural, ¿no? Porque no es, como decía antes, uniforme, que instalaron muy fuerte en la esfera pública la recuperación de las memorias y obviamente la condena del terrorismo de Estado, y esto generó una serie de efectos colaterales muy amplios. Y es en ese nuevo contexto memorial, en esos nuevos marcos de memoria, en el marco de esas políticas públicas, que también se produce una revisión de las memorias sobre la guerra de Malvinas. En paralelo a una revitalización de la causa Malvinas desde la política, entendida como una causa soberana nacional de larga data, un reclamo que precede y excede al conflicto bélico, como explicaba muy bien Vero antes, pero también como un reclamo por la soberanía, entendida en sentido amplio, ¿no? Las Malvinas en muchas situaciones se transformó en un ícono de la lucha por la soberanía en diferentes dimensiones, por ejemplo la soberanía económica, en un contexto en el cual se encontraba la disputa por la reestructuración de la deuda con los llamados fondos buitres. Y todo esto se da también, digamos, hubo en este contexto, en el año 2013 y 2015, un momento particular de que condensó fuertemente una revisión fuerte sobre las memorias de la guerra, que fue el año 2012, cuando se cumplió el 30º aniversario del comienzo del conflicto bélico, que generó una suerte de clímax de proliferación de discursos, de representaciones y de memorias sobre la guerra. Entonces, de este modo, podríamos decir, malvinización, para desandar ese término de los 80, la desmalvinización, bueno, la malvinización o remalvinización de la esfera pública se inscribió tanto dentro de esa larga duración de lucha por la soberanía argentina de las islas, como dentro de un nuevo contexto diferente, que es el de las políticas de memoria, verdad y justicia. Y en este sentido, y vamos a la segunda diapositiva, si puede ser, un ícono de esta doble inscripción es la creación y la inauguración del Museo de Malvinas, que si bien por un lado el Museo de Malvinas, gran parte del guión museográfico del museo interpreta a la guerra como un momento dentro de esa larga duración de reivindicación y lucha por la soberanía de las islas, y en este sentido se inscribe en tramas discursivas, digamos, de cierta pregnancia y de cierta continuidad en el tiempo en la historia argentina, también al mismo tiempo el museo está emplazado en el predio de la Exesma, que fue un emblema de la represión clandestina y del terrorismo de Estado, y también fue un emblema de la lucha de los organismos de derechos humanos y de las políticas de memoria entre el 2003 y el 2015. Es uno de las recuperaciones de excentros clandestinos más emblemáticas, y de alguna forma funge como un gran ícono de los espacios de memoria. De esta manera, digamos, este emplazamiento del Museo de Malvinas tiene esta doble inscripción. Y ahí tenemos en la diapositiva, no sé si se llega a ver bien, una imagen del interior, de la puesta interior del museo, donde se ve el cementerio de Darwin en Malvinas, con una serie de fotos de caídos en combate durante la guerra. Esa es la diapositiva 2, perdón, Vicky, que es la que está abajo, digamos, arriba está una foto del museo y abajo está esto que estaba comentando, que es interesante porque visualmente, si uno si la ve a la distancia, hay una similitud en la disposición de las fotos y en el formato que tienen a un modelo icónico en la lucha de los organismos de derechos humanos, que es la imagen de la foto carnet puesta en una pancarta en las marchas originarias durante la dictadura, en las marchas de la resistencia, digamos, que de alguna forma nos habla sutilmente de esta doble inscripción
y de cómo la revitalización del fenómeno o de las memorias sobre Malvinas se da en un momento donde las memorias enmarcadas en el contexto de las políticas sobre memoria, verdad y justicia tienen una fuerte presencia en la esfera pública. Como decía Verónica, en esta exposición vamos a ver dos dimensiones de este fenómeno de la revisión de las memorias de Malvinas en estos años. Uno de ellos con el que arrancamos, con el que arranca Vero, son las manifestaciones vinculadas a las artes escénicas, específicamente al teatro, y después vamos a hablar sobre lo que estamos avanzando en la investigación ahora, que son las memorias sobre violaciones a los derechos humanos durante la guerra y los testimonios vinculados a ellas. Entonces le cedo nuevamente la palabra a Vero para que siga con su parte. Gracias, Fabri. Bueno, como decía Fabricio, entonces las efemérides muchas veces son huellas, ¿no? Que disparan y activan la producción de memorias. Lo que pasa en los 30 años es que aparecen las mujeres, ¿no? Las mujeres invisibilizadas y silenciadas de la experiencia de la guerra durante casi 30 años, aparecen alrededor del 2012. Aparecen como partícipes, ¿no? Se conoce la participación de ellas, que no participaron como combatientes, pero sí como enfermeras, terapistas, instrumentadoras quirúrgicas, y ahora me refiero un poquito a eso, y también aparecen mujeres narrando y elaborando memorias de la guerra. Hay algo así como una suerte de masa crítica de mujeres jóvenes que se ponen a escribir y a escribir teatro sobre Malvinas. ¿No? Dice María Lara Segade, que es una estudiosa de estos temas también, dice Malvinas se vuelve materia predilecta para la dramaturgia. Y es interesante esto, ¿no? El mujeres jóvenes, mujeres que no tiene que ver con la experiencia de su vida concreta, que tienen una especie de frescura con la cual se acercan al tema. Estudiar esto es relevante porque por un lado son vehículos de memoria, ¿no? Recuperan, construyen sentidos del pasado y los ponen a circular. Y también son dispositivos pedagógicos importantes. Estas obras han tenido un público escolar muy importante, ¿no? Con lo cual también es interesante pensarlos desde este ángulo. Como decía, las mujeres no combatieron en la guerra, ¿no? Pero fueron enfermeras, instrumentadoras, terapistas, algunas como voluntarias civiles en el ejército a bordo del buque hospital Almirante Irízar, a 200 metros de Puerto Argentino, ¿no? En el mar. Otro grupo de la Fuerza Aérea con rango militar estuvieron en Comodoro Rivadavia, en el hospital de campaña y en el hospital regional, y hubo mujeres también en Puerto Belgrano, donde recibieron a buena cantidad de los sobrevivientes del crucero General Belgrano. Como saben, el hundimiento del crucero General Belgrano, el 1 de mayo, fue el momento donde empezó la guerra. Buena parte de esos sobrevivientes fueron tratados por estas mujeres en Puerto Belgrano. Invisibilizadas y silenciadas durante largos años. Tienen el primer reconocimiento oficial recién en el 2012, ¿no? De la mano del ministro de Defensa Arturo Puricelli. Fueron invitadas ese año también por primera vez a un desfile militar junto a excombatientes, y aparecen sus testimonios, ¿no? Norma Navarro da su testimonio en el Museo de Malvinas y en el Archivo Oral de Memoria Abierta, que es este que mencionaba Fabricio, que estamos trabajando en este momento. Y aparece también entre un ensayo histórico y testimonial que es Mujeres Invisibles, ¿no? Que es esta foto que tenemos en la foto, es el de la izquierda, exacto, de Alicia Panero en el 2014. Entonces la foto de arriba es una foto de las voluntarias del ejército. La foto, y abajo tenemos por un lado Mujeres Invisibles, este testimonio entre ensayo histórico y testimonial, y Gretel Suárez, que es una documentalista también muy joven, que hizo un documental, o sea, no es teatro, pero también es muy significativo porque aparece unos años más tarde documentando un grupo de mujeres menores de edad, trabajando en Puerto Belgrano. Entonces no solamente eran participantes, sino eran chicas de entre 15 y 17 años. Bien, tenemos desde la historia, la historiografía, la construcción de memorias, tenemos todo tipo de deudas con la falta de reconocimiento.
Bueno, paso entonces en este contexto, ¿no?, donde aparece esto en la esfera pública, paso a la siguiente diapositiva, Vicky, muchas gracias. Un trabajo en el que me interesa detenerme es Mariana Massover, ¿no? Es la primera mujer que escribe y dirige teatro sobre Malvinas. Piedras dentro de la piedra se estrena en el 2012 y es una recreación libre de Los Pichicigos de Fockwell. Los Pichicigos de Fockwell, como seguramente saben, es una novela fundante, ¿no?, escrita en los últimos días de la guerra. Es una picaresca, novela del género de la novela picaresca, donde los protagonistas son desertores, ¿no? Y como dice Martín Cohen, acá la guerra es contada sin rastro alguno de épica, de heroísmo, de sacrificio, de valor. La guerra es una especie de juego de astucias, una red comercial de intercambio, un afán sostenido de supervivencia a cualquier precio, ¿no? Esta es una cita de Martín Cohen. Los pichis son desertores, hablan de sexo, de política en las cuevas, comercian con los ingleses. Y lo que dice Cohen es, desde acá se inaugura la posibilidad de un relato de Malvinas. La ficción literaria tiene una posibilidad que no tiene la literatura testimonial. La literatura testimonial tiene la obligación de denunciar los horrores, ¿no?, los horrores de la guerra, de la dictadura cívico-militar, etcétera, etcétera, pero desde acá la ficción tiene la posibilidad de hablar del absurdo de la guerra, ¿no?, de la guerra más como farsa que como épica, y salirse un poco de la teología de patria y guerra. Mariana Massover trabaja en esta tradición, ¿no?, y hace una adaptación libre de esta novela. Vicky, si te puedo pedir la diapositiva siguiente. Ella dice, a ver si podemos leer, fui la primera dramaturga y directora que hizo obras sobre Malvinas. Hace poco las mujeres empezaron a contar. Sabemos de estas enfermeras que eran parte del ejército pero no estaban combatiendo, y ella dice, yo tomé la decisión y las puse en mujeres soldadas, y un civil, también para pensar el lugar de la sociedad civil, otra de las grandes deudas, el apoyo popular y el lugar de la sociedad civil en la guerra. Los personajes de esta obra de teatro no son ni víctimas ni héroes, ¿no? Son desertores, pues también hay hombres y desertoras, que se resisten y se sustraen de la guerra, interrogan la complicidad civil, desnudan los negocios de la guerra o la guerra como negocio, crean lo común, construyen un espacio para sobrevivir o para vivir en común, material y afectivamente, tejiendo vínculos no reglados por el Estado-Nación. Y a diferencia de otras producciones teatrales de la época, o de ese año, de esos años, las mujeres de piedras no son fantasías proyectadas por los soldados, no son objetos sexuales victimizadas, no por el abuso sexual de superiores militares, ni por la división sexual del trabajo al servicio de la maquinaria bélica, no son madres sufrientes de hijos combatientes, no roles que estamos acostumbrados a ver cuando pensamos en mujeres afectadas por la guerra. Las mujeres de esta obra de teatro son mujeres empoderadas, que se burlan, se resisten, se abstraen del conflicto bélico y son co-creadoras, junto a sus compañeros varones, del espacio común donde refugiarse y disociarse, al menos por un tiempo, del absurdo de la guerra. Paso a otro conjunto de obras. Vicky, si podemos pasar a la diapositiva siguiente. Gracias. Esto tal vez conozcan, ¿no? Es el corpus de Lola Arias, esta artista que produjo esta trilogía. La foto de arriba es una foto de veteranos hacia la izquierda, la foto de la derecha es una foto de la obra de teatro Campo Minado, y la foto de abajo es un afiche de la película Teatro de Guerra del 2018, ¿no? Fueron 2014, 2016, 2018. Se ha hablado mucho, yo he hablado mucho, he escrito mucho sobre este corpus de obras, pero no me aguanté acá, no pude resistir el compartir con ustedes algunas ideas, ¿no? Y algunas viñetas. Por un lado, estas obras globalizan Malvinas de una manera inédita,
¿no? Campo Minado y Teatro de Guerra recorrieron más de 30 ciudades de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, con lo cual es un llevar Malvinas a públicos globales de modo que no se había hecho anteriormente. Es un acontecimiento dramático y político inédito en la producción de testimonios de la guerra y la posguerra, porque todos los que participan en estas obras son excombatientes. Ya existían muchos testimonios, libros de fotos con voces y relatos de las dos guerras, ¿no? De argentinos y de ingleses, así que no es tan novedoso en ese sentido. Acá lo que es novedoso es lo que Jorge Dubati llama el convivio teatral, ¿no? Es la unión de los cuerpos en un mismo espacio escénico, memorial, itinerante, multicultural, plurinacional. Son 3 argentinos y 3 ingleses, y de los 3 ingleses hay uno que es un profesional gurkha, ¿no? De Nepal. Combatientes de la nación ayer, hoy son artistas globales, ¿no? Que recorren el mundo en festivales, salas, etc. De esto podemos hablar muchísimo más. Lo que elegí para concentrarme hoy son como 2 líneas de trabajo, ¿no? Que surgieron de esta producción. La primera, Vicky, pasamos por favor a la diapositiva siguiente. Esta es una foto de la obra de teatro, ¿no? De una escena que se llama Terapia, donde vemos hacia la derecha el marino real David Jackson, a la izquierda Marcelo Vallejo, el excombatiente, exconscripto del ejército, donde representan, performan una sesión de terapia, pero narrando, por supuesto, sus propias vivencias, ¿no? Todo en estas obras fueron testimonios construidos a partir de la vivencia de los propios excombatientes, donde la pluma de Lola Arias es un poco lo que sintetiza y le da la forma final, pero las palabras son, me han dicho, nadie resumió tan bien mi experiencia como Lola Arias, ¿no? Bueno, entonces, en esta escena lo que quiero señalar acá es, además ven la complejidad de todo esto, digamos, como para los estudiosos de arte, vemos las cámaras que están duplicando presencias, vemos la rostrificación, ¿no? De los personajes en escena, lo que vemos en esos rostros, ¿no? Y lo que vemos en esta sesión de terapia se pone en juego de una manera muy contundente la vulnerabilidad, ¿no? La fragilidad. Marcelo Vallejo le está contando a Jackson, que performa de psicólogo, sus adicciones, su intento de suicidio y su recuperación a través del deporte y después del arte. Y David Jackson está hablando de el estrés postraumático, ¿no? Entonces acá se pone en juego una fragilidad y una vulnerabilidad, se hace público, ¿no? Hay una vulnerabilidad que se hace pública. Pasamos a la siguiente diapositiva, Vicky, por favor. Este es un afiche de la película Teatro de Guerra, donde está Marcelo Vallejo en el centro, y la cámara toma una foto de espaldas de Lou Armour, del marino real Lou Armour, y la foto, como está reflejada en un espejo, hay un efecto como si Lou Armour estuviera rodeando, ¿no? A Marcelo. Me interesa acá llamarles la atención de la mirada entre estos 2 hombres, ¿no? La comodidad, la intimidad emocional que hay acá. Esta es una foto que hubiera sido impensada antes de este proceso de experimentación de arte y de vida, que fue el trabajo de Lola Arias, ¿no? Marcelo Vallejo era una persona que por supuesto, impugnaba todo lo inglés, y acá ha cultivado una amistad e intimidad con un marino real, ¿no? Si alguien cantaba en inglés, decía, sos un traidor, y acá aprendió a tocar el bajo y canta en el escenario en inglés, ¿no? Bueno, lo que nos interesó acá fundamentalmente es que en esta experimentación de arte y de vida, es un movimiento vital, ¿no? Que nutre potencias muy disímiles a las de la masculinidad militar,
Es un movimiento que abre espacios, fundamentalmente para esos protagonistas, ¿no? Para estos 6 excombatientes, pero también ofrece a los veteranos imágenes posibles, otras imágenes posibles donde ubicarse en la historia. Y abrió espacios de autorreflexión, de goce, de intimidad emocional, espacios donde performar la propia fragilidad, donde escuchar los ecos de la propia vulnerabilidad, alejados de la belicosidad heroica y de masculinidades orgullosamente autosuficientes y afirmadas en la violencia, la épica, las jerarquías, la dominación y el control sobre otros, ¿no? Siguen siendo veteranos de guerra, pero ahora también tienen la posibilidad de la identidad, la imagen de performers globales. Paso, Vicky, por favor, a la diapositiva siguiente, y si podemos... genial. Porque me gustaría leer esto, ¿no? Esta es una frase de Gabriel Sagastume, un exconscripto del ejército, excombatiente, uno de los performers en estas obras, ¿no? Él dice, en la obra, durante los ensayos probamos una escena que al final no quedó. Perdón, acá voy a cerrar esto, así puedo. Que al final no quedó en la obra. Representábamos un juicio por tortura. Después de la guerra hubo soldados que denunciaron estaqueamientos. A los que iban a robar comida, sus superiores los ataban de pies y manos en la tierra helada. A nosotros no nos gustaba hacer esa escena. Nadie quería ocupar el rol de víctima. Hay cosas que pasaron en la guerra que quedaron enterradas en las islas. Esto dice Gabriel Sagastume, a quien yo invité, y voy a chusmear a ver si está. Bueno, por ahora no lo veo. Gabriel es un, ¿cómo decirlo? ¿No? Es un gran interlocutor, tiene una reflexión y una profundidad, que es siempre un gustazo reflexionar con él, aprender con él y de él. Bueno, él dice, ¿no? Este parlamento en una escena que es una escena casi disimulada. Como les decía, esta es una obra de teatro que es sumamente potente, vertiginosa, ¿no? Y entre dos escenas que son muy poderosas, entre la escena donde el inglés cuenta, David Jackson cuenta los bombardeos de los aviones argentinos que aprendieron a volar al ras del suelo por debajo de los radares ingleses, entre esa escena que se llama Jets y la otra escena que se llama Mount Harriet, donde Lou Armour recrea la conmovedora escena de un soldado argentino que muere en sus brazos mientras hablaba inglés de un viaje a Oxford. Entre esas dos escenas superpotentes aparece Gabriel Sagastume diciendo esto que parece un periodista, pero dando una información casi como neutral, ¿no? En una obra de teatro donde todo está certificado, tenemos grandes pantallas, gran material de archivo, tenemos objetos de la guerra, maquetas, fotos, etcétera, etcétera, nada certifica esta escena, ¿no? Bueno, Gabriel nos contó en entrevista que Lola Arias insistía desesperadamente trabajar con los estaqueamientos, las torturas y los juicios por crímenes de lesa humanidad en Malvinas. Pero ni Sagastume ni los otros argentinos lo aceptaron, ¿no? Y yo resalté esa frase, nadie quería ocupar el rol de víctima. Bueno, esto nos llevó a pensar, esto fue una pregunta muy productiva, ¿no? Porque nos llevó a pensar sobre las tensiones alrededor de la figura de la víctima. Y las tensiones que esto le plantea al repertorio de los derechos humanos como repertorio activista, como vocabulario político y militante para los excombatientes, ¿no? Hoy las causas tienen 120 denuncias y tenían 23 en Corrientes en el 2007. Sin embargo, fueron 10.000 combatientes. Entonces, hay algo para pensar por qué, digamos, hay estas resistencias a narrar estas experiencias con el vocabulario político de los derechos humanos. En principio, en la investigación nos dimos respuestas que tienen que ver con este corpus de arte, ¿no? Vicky, si podemos pasar a la foto siguiente.
acá estos veteranos se volvieron artistas, y artistas globales, ¿no? Y si bien hablan del horror y de lo propio de la guerra, porque no se ahorra la obra, a pesar de una obra donde hay música en vivo, muy potente, por momentos trabaja con humor, etcétera, la verdad que no se ahorra tampoco en lo propio de la guerra y el horror de la guerra, pero acá está traducido a una creación estética por la cual estos excombatientes recibieron reconocimiento y atención de públicos globales. Vicky, mi pantalla está en blanco, no sé si... Estás muteada, Vicky. Ah. No se te escucha. Ahí. Bueno, perfecto. No, volvé un poquito más atrás, por favor. Perfecto, a la siguiente, ahí, muchas gracias. Bueno, acá entonces vemos a estos veteranos, ¿no? Como artistas, y decía, han traducido el horror a una creación estética con la cual han cultivado reconocimiento y atención de públicos globales, de críticos culturales, una cantidad enorme de investigaciones académicas, etcétera. Desde acá puede pensarse, bueno, habiendo otros lugares para habitar de esta manera, tal vez se entiende la resistencia a trabajar con la gramática de los derechos humanos que los empuja a habitar necesariamente un lugar de víctima, ¿no? También algo muy importante que hemos trabajado, la resistencia a ponerse en el lugar de la víctima para usar el vocabulario de los derechos humanos tiene que ver con efectos del miedo, probablemente, de las actas firmadas en Campo de Mayo a la vuelta de la guerra, donde muchos dieron testimonio de mucho de lo sucedido en la guerra, pero firmaron que no iban a hablar, porque si no, eso era traición a la patria. También pensamos en los mandatos culturales de la masculinidad hegemónica, ¿no? Donde al veterano de guerra, como una expresión casi arquetípica de la masculinidad hegemónica, tiene casi vedado expresiones del dolor o sentimientos de vulnerabilidad. Pero más allá de las respuestas que se ensayaron, digamos, a partir de este escenario y otros que ahora no podemos trabajar, lo cierto, digo por una cuestión de tiempo, lo cierto es que acá lo que fue muy interesante fue la pregunta, ¿no? Para preguntarse sobre dilemas y tensiones alrededor del uso de los derechos humanos como vocabulario político. Bueno, dejo acá y le paso la palabra a Fabri. Disculpen, ahí me desmuteé. Y a partir entonces, retomando lo último que decía Vero, de esa pregunta y de pensar cómo indagarla, empezamos a preguntarnos y a buscar otros corpus posibles, otros materiales posibles con los cuales abordar esta cuestión que evidentemente se presentaba muy dilemática. Y ahí fue que dimos con un material que es fabuloso, que es fantástico, que es con el que estamos trabajando en este momento y sobre el cual estamos investigando, que es una colección sobre testimonios de Malvinas que se encuentra alojada y que está conformada, que fue creada por el Archivo Oral de la Asociación Civil Memoria Abierta, que para quienes no la conocen es una alianza de organizaciones de derechos humanos de la Argentina, que, digamos, como propósito se plantea el objetivo de preservar la memoria o las memorias de todas aquellas personas que se vieron afectadas de alguna manera o de diversos modos por el terrorismo de Estado. Con este objetivo tan amplio tiene diferentes secciones y una de las más consolidadas y renombradas y conocidas es el archivo oral, que tiene numerosos testimonios de personas que encajan con esta descripción que es bastante amplia, que incluye a sobrevivientes del terrorismo de Estado, familiares, activistas, militantes de los organismos. Y en ese conjunto, bastante heterogéneo, pero en cierto sentido reconocible dentro del espectro de la praxis del movimiento de derechos humanos, aparece esta colección de testimonios sobre Malvinas, que son 11 testimonios compuestos por 10 hombres, 10 excombatientes y una mujer, que es Norma Navarro, que fue instrumentista, la mencionaba Verónica anteriormente. Y se conformó en el año 2012 principalmente, hay algunos testimonios anteriores y posteriores, pero principalmente en ese año que, como decíamos antes, la efeméride permitió concentrar una serie importante de iniciativas en torno a Malvinas, y lo que nos parece muy interesante es que
este archivo en sí mismo, su propia constitución, es un indicador, es un índice, es un síntoma de la posibilidad que en este contexto memorial, de esta profusión de memoria sobre Malvinas y de nuevas memorias y de nuevas voces, se produce el encuentro, un encuentro siempre postergado hasta ese momento, entre un determinado universo de excombatientes, porque esto es importante aclararlo, el archivo no pretende ser una muestra estadísticamente representativa de los 10.000 combatientes argentinos en la isla, es simplemente una muestra de ciertos testimonios singulares y de ciertas experiencias colectivas compartidas de quienes dan ese testimonio, pero es interesante porque lo que decía antes, este archivo en sí mismo es un índice del encuentro entre este universo de excombatientes y de estas experiencias colectivas con la experiencia, con el lenguaje y con la trayectoria de los organismos de derechos humanos, del movimiento de derechos humanos. Cabe decir acá que en gran medida muchos de estos testimonios, ahora nos vamos a introducir en ellos, versan sobre las torturas, no únicamente, versan sobre toda la experiencia de la guerra, pero un punto importante que toca mucho estos testimonios son las torturas vividas en el contexto del conflicto bélico, por ellos o por otros, muchas veces no son testimonios propios, sino testimonios o el testimonio, la narración de experiencias de torturas vividas por terceros. Las denuncias no surgen por primera vez en estos testimonios en el Archivo Oral de Memoria Abierta, que son del año 2012. Ya desde la posguerra, desde la transición a la democracia, fueron muchos los excombatientes que denunciaron o al menos narraron los tormentos y los malos tratos vividos durante la guerra. Por ejemplo, aparecen en el libro testimonial Los chicos de la guerra, del periodista Daniel Cohn. Ahora bien, lo que es significativo es que en estos años, entre el 2003 y el 2015, se vuelve posible un archivo de estas características porque ese marco memorial del que hablábamos antes configura una nueva audibilidad, un marco social de escucha para estas denuncias. Estaban antes, pero no eran escuchadas. Ahora hay determinados actores sociales y políticos dispuestos a escuchar y darle una legitimidad a estas voces. Y a la vez es interesante... ¿Y podés pasar la diapositiva? Sí, perdón, quedó ahí. Gracias. No me di cuenta cómo tengo... Ahí está. Y además lo interesante es que estas denuncias se modulan con el lenguaje de los derechos humanos y en la búsqueda del encuentro con los derechos humanos. Y esto se ve, por ejemplo, en las presentaciones de denuncias y la formulación de digamos, esas denuncias que se transforman en causas judiciales a partir del año 2007, o sea, algunos años antes de que se configurara este archivo con el que estamos trabajando, de causas judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la Guerra de Malvinas por oficiales y suboficiales. Causas que han ido creciendo desde de unos pocos denunciantes en un comienzo hasta la actualidad que cuentan con más de 100 denunciantes en algunos casos. Es decir, es en este contexto en el cual se da o se puede dar este encuentro entre, de nuevo, un cierto universo que en ningún sentido pretendemos hacerlo o volverlo, transformarlo representativo del conjunto total de los excombatientes, pero sí está claro que representa un determinado grupo de ellos, y el activismo de derechos humanos. Y es interesante, si volvemos, perdón, Vicky, a la diapositiva a la que estábamos antes, no, dos para atrás, no. Teníamos dos testimonios ahí, exacto. Una primera cuestión que observamos en los testimonios que estamos trabajando de este archivo oral de memoria abierta, es cómo aparece expresado en muchos excombatientes ese recorrido de desencuentros y de cierta desconfianza que en algún momento existió entre ellos y los organismos de derechos humanos, desconfianza mutua, desencuentro, como en cierto sentido hubo una búsqueda de alguno de ellos de acercarse y que no fue posible, y cómo el momento es en el cual están hablando, ¿no? El año 2012, permitía pensar articulaciones diferentes y una forma de acercarse que finalmente concretara esa búsqueda tanto tiempo postergada o diferida. Les leo son dos fragmentos cortitos pero muy interesantes. Mario Volpe, uno de los excombatientes, dice: para los organismos, en aquella época, está hablando después de la guerra, éramos milicos, todos milicos por igual. Y Orlando Pascua, en este testimonio un poco más extenso, pero muy interesante en el mismo sentido, dice: durante mucho tiempo hubo una gran separación entre las organizaciones de excombatientes y los organismos de derechos humanos. Todos tuvimos que hacer mea culpa.
tuve una charla muy interesante con Tati Almeida. En una presentación de un libro me consideró un hijo más de ella. Y ahí me dijo, mira Orlando, ver un desfile militar todos de verde era una cosa tremenda. Los veía a todos iguales. Y la entiendo, concluye Orlando Pascua. Es interesante en este testimonio cómo se ve, cómo él percibe en su recuerdo un desplazamiento de la consideración de los organismos de derechos humanos de ser milicos a pasar a ser un hijo más de una madre tan emblemática como Tati Almeida. Y esto evidentemente puede condensar muchos significados, pero lo que nos interesaba destacar ahora es cómo claramente lo que hay es un corrimiento en esa concepción real, o por lo menos que ellos figuran que tienen los organismos, o que tuvieron los organismos de derechos humanos, del lugar del victimario, todos milicos, al lugar del que en algún grado, en alguna medida, también ha sido víctima de las violaciones a los derechos humanos del poder militar. Y en cierta medida también un resistente en el presente, o un denunciante en el presente de esas violaciones, y por eso puede formar parte de ese universo de los organismos, o compartir ese universo, ese espacio de los organismos de derechos humanos. Estos son dos testimonios que obran en el archivo de memoria abierta dentro de este corpus que estamos analizando. Para avanzar un poco, si vamos a la siguiente diapositiva. Uno de los elementos, esta imagen es muy fuerte, es muy impactante, uno de los elementos que aparece con mucha claridad, y ya lo señalábamos antes en estos testimonios, es el hablar de los tormentos, de las torturas, que son de distintos tipos. No vamos a ahondar ahora en los detalles más truculentos, porque no es la intención de ninguna manera caer en eso, que sería un golpe bajo, sino simplemente destacar algunos aspectos de lo que aparece en esos testimonios, que sí es muy significativo para recuperar ciertas dimensiones de la guerra, quizás en otros relatos que no parecen tan presentes. Uno de los aspectos muy claros es la cuestión de los tormentos, de las torturas, de los estaqueos, pero también otras formas de torturas vinculadas con el hambre y con la desesperación por el hambre. Esta foto es significativa porque todos los testimonios realmente son muy recurrentes en este aspecto. La foto vemos a Miguel Gallotto, que es un soldado conscripto en Malvinas, que al finalizar la guerra estuvo en el buque hospital Bahía Paraíso y fue atendido por la Cruz Roja, y allí el doctor Oscar Rojas le toma esta fotografía para, de alguna manera, dejar constancia del estado en el que se encontraba al finalizar la guerra. Cuando llegó a Malvinas, Miguel, que medía 1,90 m, pesaba 75 kilos. Cuando terminó la guerra, en el momento de esta revisión médica, pesaba 34 kilos. Perdió más de la mitad de su peso durante el conflicto, que duró poco más de 2 meses. Con lo cual, digamos, esto es muy, muy significativo y aparece constantemente en los testimonios que estuvimos relevando en memoria abierta. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hay distintas dimensiones que aparecen en la guerra, en los testimonios vinculados al hambre en la guerra, y cómo el hambre, digamos, todos hablan de una tropa desesperada por el hambre, una distribución de alimentos que era deficiente, que era inadecuada, que era escasa, que era inequitativa y corrupta, porque claramente los oficiales y suboficiales en la mayoría de los casos acopiaban víveres de manera desproporcionada. Y lo que se ve es cómo los tormentos a los que fueron sometidos esta tropa desesperada por el hambre tienen un claro intento de reenfatizar y de remarcar una serie de jerarquías que en ese contexto de una guerra que había tomado dimensiones ya no controlables para la oficialidad, se empezaban a borronear. Claramente pensamos que hay una dimensión de construcción de biopoder en esa dimensión de la aplicación de tormentos. Fíjense acá, se ve también, o si no, esto ya creo que seguís vos, Vero, acá con esto, ¿no? Esta diapositiva, porque estoy pisando vos, me parece. Si querés, ya cerramos con esto, porque así tenemos algunos minutos como para abrir si hay comentarios y demás.
a esta altura, digamos, de la presentación, estamos contando líneas de trabajo que recién estamos empezando a pensar, ¿no? Porque hicimos un trabajo de memoria abierta, es muy generosa, brindando los testimonios de manera remota, y estamos en ese momento donde escuchamos testimonios, tomamos un poquito de distancia, pensamos, leemos y volvemos, ¿no? Algo que está emergiendo, o sea, hay relatos en primera persona, yo fui víctima, me pasó a mí, hay relatos como testigos, ¿no? Y ahí hay un deseo de, a mí no me pasó, pero yo quiero dejar constancia, yo doy fe, esto sucedió y me importa mucho decirlo. Algunos de esos testimoniantes son también testigos en la justicia institucional, otros no. Una línea que se está configurando, ¿no? Que está emergiendo, es esto que decía Fabricio de pensar la tortura es un disciplinamiento como un castigo a una tropa desesperada de hambre, pero hay algo del orden de marcar, de clasificar, de hacer otro, de jerarquizar, ¿no? Algo desde un lugar de poder soberano. Por eso, como decía Fabricio, esto lo podemos empezar a pensar en clave de videopoder, ¿no? Hay una distribución de vidas, hay vidas que se preservan y hay vidas que se abandonan, hay vidas que se dejan morir, hay vidas que no merecen ser lloradas. Bueno, estos dos frases de Silvio Katz y de Ernesto Alonso, ¿no? Un poco hablan de esta idea de la jerarquización, ¿no? Por ejemplo, acá leo una sola: no había día que no me despierte con el grito de judío de mierda, y me retaseaba la comida más que al resto, ¿no? El antisemitismo en los círculos castrenses es muy conocido, pero bueno, digamos, este testimonio y en contexto y en diálogo con los otros testimonios nos está haciendo aparecer esta línea de análisis. Y Vicky, te pido por favor la última. Sí, y otra cosa que está emergiendo, porque los testimonios, desde la manera en que fueron construidos, ¿no? Los relatos testimoniales no son relatos espontáneos ni ingenuos, ¿no? Son relatos con cierto formato. Hay un interés por preguntar por la experiencia del servicio militar obligatorio. Entonces, no, Vicky, por favor, la siguiente. Entonces, hay un interés en iluminar, digamos, la experiencia de la guerra y el escenario del servicio militar obligatorio. Y este interés de iluminar ambos escenarios y estas continuidades nos están invitando a pensar sobre la construcción de masculinidad, ¿no? Una fábrica de varones para la nación. Estamos pensando entonces con autores como Pilar Calveiro, ¿no? O Santiago Garanio, y pensar en la conscripción como un rito oficial de pasaje a la adultez, a la ciudadanía, a la nación, ¿no? Y con la producción activa de dolor. No pensar la conscripción como una serie de prácticas, rutinas, rituales basadas en el desprecio hacia la vida de los soldados, donde las torturas, castigos y arbitrariedades estaban naturalizados, y donde el sometimiento era la norma entre soldados y sus superiores. Cité textualmente a Santiago Garanio. Y Pilar Calveiro, en la misma línea, antes y después, también argumenta sobre la conscripción y el efecto disciplinador, el efecto diseminador de la disciplina en toda la sociedad, ¿no? Con esta idea de ella de trabajar de las Fuerzas Armadas buscando construir una sociedad a su imagen y semejanza. Entonces, creemos que hay que poner estos dos escenarios en relación, porque es muy común, digamos, en el análisis de las violaciones a los derechos humanos en Malvinas, ponerlos en relación con las violaciones en el continente, ¿no? Así como los militares, en su grupo de tarea, secuestraban, torturaban, etcétera, en el continente, lo mismo hicieron los oficiales en las islas. Ese es como un relato conocido en muchos activistas de estas causas. Lo que es menos conocido y nos parece un nivel como más profundo y una especie de usina de construcción de esa masculinidad tan tóxica que en este momento nos está dando tanto trabajo de construir y que en este presente nuestro estamos mirando muy de frente. Bueno, creemos que hay que volver a estos escenarios para pensar sobre la construcción de masculinidades, como dije, tóxicas, masculinidades hegemónicas, una fábrica de varones para la nación desde los comandos imaginarios de castrenses, ¿no? Bueno, esto era. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Nos quedan unos minutitos, así que genial si alguien quiere, desea, le urge algún comentario, alguna cuestión de evolución. Aprovecha, dale. Te iba a decir camada, pero es más fácil decir cohorte, más correcto, de una cohorte de pibes, y cómo es el ritual de cuando terminan, cómo arrancan y cómo terminan el colegio, cuando se terminan en su paso por la escuela secundaria. Es terrible esto de cómo se va imponiendo una masculinidad agresiva, totalmente despreocupada por el otro, muy egoísta, ese yo, en un trabajo fotográfico que duró 5 años, porque siguieron siempre a una misma corte, en un colegio militar. Pero les recontra recomiendo que busquen ese trabajo en Subcooperativa, es excelente, lo publicaron en revista Anfibia, pero es excelente, muy bueno y muy conmovedor, porque en esto de el cruce del arte y la cultura con la memoria y los derechos humanos, también la fotografía ha hecho un laburito bastante interesante de poder decir y mostrar relatos. Me gustó mucho esto que ustedes dijeron como una categoría de análisis, que cada vez que Vero me pedías que cruce de pantalla, yo estaba anotando algo, porque me había parecido interesante, pero esto de las diferentes dimensiones de la memoria, me parecía algo como muy revelador, el pensar no como un constructo final, sino como la memoria es algo que se va actualizando, y me parece que en las prácticas artísticas, las prácticas artísticas han colaborado en esa redefinición de los hechos que son memoriables, por decirlo de alguna manera. Así que nada, primero quería recomendar ese trabajo de Subcooperativa, aprovechando, y después lo otro que quería como comentarte es que en relación a los testimonios de las mujeres de Malvinas, yo el año pasado, no, el anterior, para un trabajo práctico de ARGRA, donde yo estudiaba periodismo, ¿no? Para ser reportera gráfica, le hicimos una entrevista a 2 mujeres, a Nancy y a Liliana, no me acuerdo el apellido, Estapacanto o algo así, de las compañeras. Y las 2 contaban algo que vos acá lo empezaste a conceptualizar y me parece, dije, tengo que mostrarles entrevista a Vero y a este grupo. Porque las 2 estaban muy orgullosas, no solamente de haber participado de Malvinas, sino que a su vez el hecho de ser, ellas habían ido como enfermeras, y de ser subordinadas, y de estar bajo el mando de varones, porque lo que había detrás, después cuando en la entrevista le empezamos a tirar la piola de, bueno, por qué venía ese orgullo de no solamente ser malvineras, sino que a su vez estar bajo el combo, o sea, ellas eran parte de la estructura militar. ¿Por qué ese orgullo de participar pese a los maltratos? Porque todo el tiempo contaban que las boludeaban un montón. Y entonces una de ellas dice, no, porque fue la oportunidad de irme de mi casa. Como que tenían 19 años, habían estado estudiando enfermería, la forma de irse de su casa fue, bueno, me voy a hacer la práctica, me voy a practicar, tener esta experiencia en Malvinas. Nada, me parecía como re interesante esto de que en esto de las memorias, muchas veces las memorias son incómodas. Digo, para mí fue muy incómodo tener que entrevistar a una señora habrá tenido 50 años, una señora sobreviviente de Malvinas, con lo que una tiene en su carga cuando va a hacer una entrevista, y donde no había una autopercepción de víctima. Entonces también me pareció re iluminador esto de las diferentes dimensiones, cuando lo estaban charlando, re iluminador esto de las dimensiones de la memoria y de lo ágil que puede llegar a ser una misma situación.
nada, eso, perdón, aproveché ya que estábamos. Gracias, Vicky. Ahí está Rodrigo, que pidió la palabra, así que se la damos. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes, un gusto a la distancia, pantalla mediante. También, bueno, me animé un poco como Victoria por el vacío del chat. No, bueno, muy buena la charla, la verdad que ahí venía notando, obviamente hacen un despliegue y una complejidad y un tratamiento de distintos temas que sería difícil abordarlos en los tiempos, digamos, pero bueno, me gustó, me deja bastantes cosas para pensar. Quizás simplemente hacer algún comentario por lo que fue el devenir de la charla hacia el final, en modo de preguntas, pensando, ¿no?, que estas formas del Estado, ustedes hablaban de biopoder, y claramente esto tiene que ver con los estados nacionales, cómo surgen, cómo se configuran, un poco lo que mencionaba Victoria, las fuerzas de seguridad hoy en día, y entiendo que las Fuerzas Armadas también siguen reproduciendo una lógica de fractura de la personalidad del individuo y remoldeado de la persona dentro de un grupo, y etcétera, bueno, con todo lo que por ahí un poco ustedes llegaron a mencionar y otros estudios que elaboran las lógicas de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas plantean en torno a cómo se forma cierto tipo, se construye cierto tipo de ciudadanía, de masculinidad y seguramente también de feminidad, digamos, hoy en día que hay una composición mucho más y como eso está en tensión, en diálogo y irradia en la sociedad, por ahí mis preguntas o mi reflexión tenía que ver por un lado, desde lo simbólico, que es un poco el trabajo que hacen desde el arte, desde recopilar distintas expresiones artísticas, culturales, cómo recrear imágenes de la patria, de la nación, que no reproduzcan esas construcciones de masculinidad tan nocivas, esos mandatos de obediencia que han sido tan complicados en un mundo, en una globalidad que sigue estando atravesada por imperialismos, que sigue estando atravesada por relaciones asimétricas, por procesos de recolonización muy fuertes de nuestros territorios. Entonces, donde vos, Verónica, mencionabas ese trabajo de Guber que plantea Malvinas como causa y Malvinas como emblema de la recuperación del Estado, de su carácter soberano, no como Estado que ocupa y que disciplina un territorio, sino el Estado como herramienta de salvaguarda de intereses populares, de intereses comunes, ¿no? Entonces, por ahí mi reflexión o mi pregunta, que por supuesto no tengo una respuesta, es cómo poder recrear tanto imágenes y después institucionalidades que permitan conservar esa capacidad de defensa, en el caso de las Fuerzas Armadas, que debiera ser el rol en un Estado que tienen que ocupar, de defensa, de salvaguarda del territorio, de ejercicio de una soberanía, etcétera, que hoy está francamente amenazada y cuestionada. Podríamos hablar del caso Malvinas, pero bueno, hay seguramente muchos otros casos, pero sin reproducir esas formas de biopoder, de disciplinamiento, de anulación de la subjetividad, de las diferencias, etcétera. Y después un último comentario, hay seguramente por ahí también lo conocen, el trabajo de Juan Chico, que es un historiador que bueno, ahora también está ocupando un cargo dentro de la cuestión indígena, pero que él trabaja mucho la cuestión indígena y Malvinas y también refiere, por supuesto, bueno, hace un relato fantástico, fantástico no por lo irreal, sino por lo maravilloso de cómo puede condensar un relato que sitúa a los pueblos indígenas en un protagonismo en la construcción de la nación y de la resistencia al imperialismo, porque en realidad se va hasta la gesta de Gaucho Rivero, identificando a los indígenas que acompañan al Gaucho Rivero, y reivindica la participación de los indígenas en la guerra de Malvinas, pero al mismo tiempo también
señala cierta estigmatización o cierta reproducción del proyecto nacional blanco, europeo, basado en la dicotomía de civilización y barbarie, que también, digo, pensando en ese testimonio de un conscripto judío, también hay testimonios de conscriptos indígenas que reseñan cómo de alguna manera una oficialidad blanca o blanqueada hace un planteo de, bueno, ustedes que son indios, vayan a la primera fila o vayan al frente de combate, justamente por la cuestión étnica, ¿no? De, bueno, batallones del norte y batallones de Corrientes donde hay una presencia indígena muy fuerte, tuvieron, quizás por eso, no digo como única causa, pero quizás incidió que hayan tenido mucho protagonismo en el frente de combate justamente por su origen étnico. Pero bueno, muy, muy linda la charla, felicitarlos y con muchas ganas en realidad de seguir este intercambio más en profundidad. Y después por ahí sí, como pregunta, si conocían el trabajo de Pestaña de la UNLA, que polemiza con la cuestión de la víctima, digamos, ¿no? Que lo pone, que él hace ahí una polémica al respecto. Gracias. Gracias, Rodri. No sé si alguien más quiere decir algo, si ya tenemos, ¿no?, que cerrar. La verdad que si nosotros desplegamos complejidad, pero tu pregunta y tu intervención no desplegó menos complejidad. Nada, en el fondo habla de la riqueza de un problema de investigación, ¿no? Cuando tiene tantas aristas y dispara tantas cosas y es relevante en tantas instancias, bueno, es que vale la pena seguir trabajándolo. No sé, tal vez algo muy breve, sí, la masculinidad y la comunidad política, ¿no? Como dos fenómenos de la mano, pero también cada uno de estos fenómenos, ¿no? Malvinas es como, desde las intervenciones de Rosana Huber sabemos que pensar Malvinas es pensar la comunidad política, ¿no? Con todas sus complejidades, y pensar la guerra es pensar la masculinidad hegemónica, ¿no? La masculinidad tóxica. La guerra no es el único escenario en donde se actualiza, pero la guerra es una especie, creemos, y digamos dentro de los estudios de género y dentro del psicoanálisis, es como una especie de horizonte, de expectativa hacia dónde se modula un tipo de masculinidad hegemónica que es ciertamente muy complicada, ¿no? Lo que hizo el arte de Lola Arias, y que esto fue interesante pensar para el arte de Lola Arias, pero arte en general, es abrir hacia otros espacios, ¿no? Decimos haber llevado la guerra al teatro, paradójicamente sacó a los excombatientes del teatro de la guerra, ¿no? El arte tuvo, en este caso, como una experimentación estética y vital, les dio una posibilidad de cultivar, de redistribuir potencias, por decirlo de alguna manera, para, por supuesto que su identidad de excombatiente sigue siendo muy, muy importante, y hay algo de su masculinidad que se juega por ahí, pero de la mano de eso se abrieron espacios desde donde cultivar una cantidad de saberes y una cantidad de afectos y de sentimientos que fueron profundamente transformadores para ellos mismos, ¿no? Lo decimos después de haber rastreado un poco su experiencia y haber conversado con cierta intimidad en varias oportunidades, y también, digamos, como modelo cultural disponible, ¿no? Hay algo que se hizo disponible para pensarse y sentirse excombatiente de otra manera. También, de la mano de esto, hay que inmediatamente ir a pensar, digamos, un poco lo que el giro que hemos hecho ahora, ¿no? Que es, Rodrigo, lo que traías de las Fuerzas Armadas y las fuerzas represivas en genealogías de construcción de modelos de varón para la nación, ¿no?
que esto tiene genealogías muy complicadas, tiene historias largas, y nos parece que a propósito de este material y de estos testimonios se está haciendo visible, y algo que se ha explorado muy poco, con lo cual estamos muy fascinados, metidos en esto, es las continuidades entre el servicio militar obligatorio, ¿no? El servicio militar obligatorio de 1901 a 1995 es un fenómeno del cual se ha estudiado poco. Es por un lado algo de lo que se habla incesantemente, ¿no? Se vuelve monotema para los hombres de cierta edad, ¿no? Como dice Gabriel Sagastume en Campo Mirá, me dicen el monotema, arruino todas las reuniones hablando de esto. Es un habla de pueblo que es un monotema, pero se ha estudiado y se ha pensado poco. Y creo que hay que pensarlo en esta clave, en una especie de usina de construcción de varones para la nación. Como dije, en esto estamos recién ahora, ¿no? Con los testimonios QOM, que tampoco los trabajamos como muy seriamente, los testimonios QOM de excombatientes realmente han traído una voz nueva que estuvo totalmente ausente en la conversación de esta tarde, pero bueno, ojalá podamos en algún momento integrar. Nada, no sé, Fabricio, si querés decir. Sí, un comentario muy breve en relación con lo otro que salió. Primero, bueno, gracias por sus participaciones y gracias también a Jorge, a Patricia, a Milena por los comentarios ahí en el chat. La verdad es que es un gusto que hayan podido participar todos de este encuentro, de este intercambio. Algo que mencionaban tanto Rodrigo como Vicky es la cuestión del problema del lugar de la figura de la víctima, y estamos totalmente de acuerdo, es claramente una figura muy problemática, muy dilemática, incluso para este universo de excombatientes con el que estamos trabajando ahora, que uno pensaría que podrían ser los más afines o los más cercanos a pensar alguna parte de su experiencia en la guerra en esos términos. Incluso en esos casos lo que nosotros observamos, en estos casos, lo que observamos es que la figura de la víctima es muy incómoda. Y bueno, lo que traía Vero de Gabriel Sagastume es muy claro, pero en los testimonios de memoria abierta también digo que son testimonios de personas que muchas de ellas han denunciado y han prestado testimonio en las causas judiciales que se siguen por delitos de lesa humanidad de la guerra, y causas en las que ellos, en términos estrictamente judiciales, se presentan como víctimas o como testimoniantes de otras víctimas, pero al hablar de su propia experiencia, el lugar de la víctima no termina de cuajar por diferentes motivos, entre otros por la fuerte pregnancia que tiene esto que charlábamos antes, ¿no? La construcción de una determinada noción de identidad nacional, de una determinada masculinidad, de un determinado rol jugado en ese momento histórico que es el epítome, ¿no? de la masculinidad hegemónica, que es ir a la guerra. Por ejemplo, el testimonio de Silvio Katz, y lo hago cortito para no extenderme, es muy elocuente en ese sentido, porque Silvio Katz es profuso en su testimonio acerca de todas las formas de vejaciones que él sufrió, entre otras cosas por ser judío en la guerra y por ser judío en el marco de, digamos, una oficialidad fuertemente antisemita. Pero a la vez cuando le preguntan sobre el tema, él dice, bueno, yo en parte soy víctima, porque todo lo que te estoy contando evidentemente habla de alguien que fue víctima de una serie de violaciones. Pero a la vez yo también estoy orgulloso de haber ido a la guerra y volvería a ir. Es decir, ahí claramente se expresa en un caso muy extremo esa tensión, y nos habla también hasta cierto punto de los límites del lenguaje y de cómo debemos pensar otras categorías también, o de cómo esas mismas categorías debemos resignificarlas. Entonces yo creo que es una apreciación que hacen ambos que es muy certera y que a nosotros nos invita a seguir pensando sobre ese tema. Y eso simplemente. Son las 19:21. Esta charla evidentemente ha sido un éxito, pero bueno, nos estamos pasando un toque de tiempo. Lo bueno es que siempre cuando quedan así, está viva la pantalla, es que han quedado preguntas sin responder. Les avisamos a todos que
bueno, la charla esta va a estar colgada desde mañana, esperemos, en el sitio de la en la web de la universidad, así como también si quieren se lo podemos mandar por mail, se lo vamos a mandar a Verónica y a Fabricio, y no quiero que nos vayamos sin dejar de recordar de que están abiertas, voy a hacer el chivo institucional, están abiertas las becas EBCCIN, que son las becas de iniciación científica. Leandro fue uno de los que fue parte de ese proyecto. Es para estudiantes de la universidad que quieran iniciarse en el área de investigación, así que cualquier información, duda que tengan, no duden en escribirnos, porque nada, es una muy buena oportunidad que nos da el Consejo Interuniversitario para desarrollar la investigación. Quiero agradecerle a todos